Hace 4 años empecé a diseccionar cada libro sobre estoicismo y su filosofía que consideraba interesante o enriquecedor. Cada libro que cayó en mis manos. 12 hasta la fecha, cuento. El proceso que he seguido para diseccionar, bueno, es el proceso que siempre sigo, ¿no? Leer un libro la primera vez, luego pues dejo pasar un mes o dos y vuelvo a retomarlo. Lo retomo, pero esta vez estudiándolo y analizándolo muy cuidadosamente, subrayando, marcando, anotando, diseccionando, como digo yo, expandiendo o resaltando lo que considere. Hoy, como cada día desde enero del 2018, no, es enero del 2019, perdón, ¿no fue en enero? En 2019 fue cuando empecé el libro. Sí, hoy, exacto, como... No, lo empecé en 2018. Pues como cada día desde que empecé el libro de Daily Stoic, leía y diseccionaba, pues hoy ya he vuelto, ¿no? Ya lo he leído y he vuelto a leerlo otra vez, a extraer en mi segunda vuelta. Pues diseccionaba el Daily Stoic de Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Y ahí encontré algo que me pareció tan valioso y me pareció tan importante y útil y crítico para mí y para el momento en el que estamos viviendo ahora, donde una crisis mundial debido al COVID, coronavirus y todo lo que nos está poniendo a prueba, esta adversidad de tamaño mundial, esta oportunidad para testar de qué está hecho el ser humano y para testar la oportunidad de colaboración, de resiliencia, de magnanimidad, ¿no? La grandeza de ánimo en tiempos de crisis es perfecta, ¿no? Esto que encontré me chocó tanto que decidí crear este vídeo para compartirlo contigo y cogerlo tal cual. Lo traducí, lo traduje y lo compartí como lo voy a... Bueno, lo traduje y lo voy a compartir como lo voy a compartir ahora mismo. Esto es lo que dice. Mientras es cierto que alguien puede impedir tus acciones, y también es cierto que no pueden impedir tus intenciones o actitudes, mientras es cierto que alguien puede impedir tus acciones, también es cierto que nadie puede impedir tus intenciones o actitudes, las cuales tienen el poder de ser condicionantes, condicionales y adaptables, ya que la mente adapta y convierte cualquier obstáculo a sus acciones en un medio para poder alcanzarlo. Eso que es un impedimento a la acción se convierte en acción avanzada. El obstáculo se convierte en el camino. Marco Aurelio. Hoy algo va a suceder, amigo o amiga. Ya ha sucedido, pero va a seguir sucediendo. Va a suceder algo que sea contrario a tus planes, que te lleve por delante, que no te lo esperes. Mira la situación en la que estamos ahora mismo. Obsérvalo. Para un momento. Sal de donde te encuentras. Sé el observador. Deja de reaccionar y mira la situación en la que estás viviendo ahora. ¿Qué está pasando a tu alrededor? Y te darás cuenta de que si no es hoy, entonces seguro que será mañana. Como resultado de esos obstáculos que encuentras, no podrás llevar a cabo todo lo que habías planificado. Eso no está tan mal como parece. Porque tu mente es infinitamente elástica y adaptable. Tenemos el poder de usar el ejercicio estoico de darle la vuelta a los obstáculos, el cual toma
cualquier circunstancia negativa y la usa como una oportunidad para practicar una virtud no buscada o una forma de excelencia que justo acaba de ocurrir. Si algo te previene de llegar a tu destino a la hora, entonces eso es una oportunidad de practicar la paciencia. Si un empleado o empleada comete un error muy costoso, eso significa que puedes enseñarle una lección muy valiosa. Si un virus entra en nuestras vidas y hace lo que está haciendo, es una oportunidad de poder crecer de una manera que no habíamos considerado, de ver lo que no habíamos visto, de prevenirnos de lo que no hemos visto, de construir lo que no habíamos construido, de desarrollar lo que no habíamos desarrollado, de actuar de una forma diferente a la que no habíamos actuado. Si alguien te hiere, es una oportunidad de practicar el perdón. Si algo es difícil, eso significa que tienes la posibilidad de volverte más fuerte. Intenta esta línea de pensamiento y date cuenta de que si hay una situación donde no puedes encontrar alguna virtud o práctica que te lleve a algún beneficio, no encontrarás ni una. Cada impedimento puede avanzar la acción de una manera o de otra, porque el impedimento es acción, el obstáculo es el camino, sea cual sea la adversidad o el problema, y esto va para todos nosotros, para la humanidad. Este es un mensaje para ti y para toda la humanidad, para todo el mundo, en el momento en el que ahora vivimos. Sea cual sea la adversidad o problema, es el que debía ser para que podamos trascender y aprender y ganar algo que necesitábamos aprender o ganar y que no hubiera ocurrido de otra forma. Tristemente, el destino así lo ha querido. Es la forma que debe ocurrir, a pesar de que preferiríamos todos de que no hubiera ocurrido de esta manera. La situación es la situación. Sin duda, es el estoicismo donde más estoy aprendiendo en este último tiempo. El obstáculo es parte del camino. Y ya lo decía Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. El estoicismo es el camino. Porque entonces te das cuenta de qué es lo que te vas a encontrar en el camino. Mucha fuerza a todos, mucha energía, estar a salvo, seguir las instrucciones, manteneros firmes, rescatar ese espíritu de magnanimidad, controlar únicamente aquello que puedes controlar. Amor fati y memento mori. Estamos en un momento muy interesante para la humanidad. Aquí vamos a ver de qué pasta estamos hechos. Ya lo estamos viendo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué tiene la fortuna preparado para todos nosotros en estas próximas semanas. Vamos a ver qué nos lanza el destino en todo su capricho. Porque aquello que nos lance o aquello que nos tenga deparados lo vamos a tener que vivir. La cuestión no es si quieres o no quieres vivirlo. La cuestión es cómo vas a bailar con ello. ¿No es duro? Bueno, no es fácil, es duro, pero es justamente lo que es. Seguimos.